Vamos a leer en el capítulo 2 desde el versículo 8. Colosenses 2 desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos. Señor nuestro, nosotros sabemos que el pasaje que hemos leído contiene doctrina valiosa para nosotros. Y está ahí y podemos leerla y todavía ser inmunes a ella si es que tú no nos tocas por tu Espíritu. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y alcanza nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestra forma de pensar y cámbianos, Señor, de acuerdo a tu palabra, para vida. Por Jesús. Amén. El apóstol Pablo les escribe a los colosenses, que eran gentiles originalmente, pero que se habían convertido a Jesucristo. Entre ellos estaban algunos judíos. Ahora, por favor,
tratemos de recordar. Colosas era una ciudad, algunos dicen que eran dos ciudades, una al lado de la otra, en el Asia Menor, justo en la región donde están las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis capítulos 2 y 3. Estos gentiles eran de cultura griega y étnicamente eran griegos también en su mayoría, pero habían recibido una serie de influencias y se habían mezclado un poco con los celtas. ¿Se acuerdan? Hay la carta a los Gálatas eran los celtas. Y un poco antes de que ocurra esto, los celtas habían invadido esa región. Así que eran un poco griegos, eran un poco celtas, es decir, bárbaros. Pero también había una colonia judía ahí, la cual les participaba, les influenciaba con su doctrina. Y hemos dicho que el judaísmo para esa época no es lo mismo que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la religión del Antiguo Testamento y a veces pensamos que eso era el judaísmo. No, el judaísmo para esta época había cambiado mucho, se habían insertado diferentes aspectos de la religión babilónica y sobre todo de la religión persa. Ciertas costumbres muy específicas, muy fuertes de los persas habían entrado ahí a los judíos. Así que el judaísmo creían que estaban siguiendo el Antiguo Testamento, pero realmente lo que tenían era algo un poco diferente, y con todo eso, ellos voluntariamente quisieron influir en la iglesia de Jesucristo. Ahora, como sé que para algunos de ustedes este es un pensamiento nuevo, quiero que revisen, o les aconsejo que revisen, Hechos capítulo 15. En el versículo 1 del capítulo 15 dice que fueron de Jerusalén algunos que hablaron con los nuevos creyentes que estaban en Antioquía de Siria y les dijeron: ustedes no pueden ser cristianos si no reciben la circuncisión según el rito de Moisés. O sea, tienes que judaizar, hasta se ha creado un verbo, ¿no? Así, judaizar, es decir, volverse judíos. Significa, ya no es el evangelio tal como ellos habían recibido de Pablo, que el que cree en Jesucristo es salvo, listo, ¿no? Ahora los gentiles tienen que volverse judíos. Los judíos pueden convertirse en cristianos. Por tanto, lo que tenían en mente es el cristianismo como una secta del judaísmo. Hasta ahí podían ellos aceptar. Pero lo que el apóstol les dice, según hemos leído en el capítulo 2, desde el versículo 8, que todo eso corresponde a una categoría de cosas que les llama filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cómo es? Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Todo eso conforme a los rudimentos del mundo. O sea, el origen
no es Dios, no es Cristo, es el mundo. Eso que trataba de llegar a ellos. Además, el cristianismo tenía, aparte de esa presión del judaísmo, tenía otra, que era del gnosticismo griego. El gnosticismo era una corriente filosófica, religiosa, que pugnaba por ganar adeptos en la misma época en que el cristianismo estaba surgiendo y se estaba estableciendo a través de las iglesias en todo el mundo conocido de ese entonces. El gnosticismo, necesitamos entender la palabra, ¿ya? El gnosticismo enseñaba lo mismo que el antiguo platonismo. Pero cuando hablamos de Platón, estamos hablando de casi 400 años antes, ¿no? Ese es el platonismo. El neoplatonismo, que es del primer siglo, básicamente enseñaba lo mismo, pero con algunas diferencias, con algunas novedades. Ahora, este asunto es en realidad fácil, todos van a comprender si es que prestan atención. Platón concebía el universo trazando una raya horizontal. Piensen en esto. Ahí sería horizontal. Bueno, una línea horizontal. Y él planteó que lo que está encima de la línea es lo ideal. Lo que está debajo de la línea es lo material. E identificó en una forma plena que lo ideal es lo bueno, lo material es lo malo. Así, sencillo, claro y firme. Ahora, él decía que había un creador, disculpen, borren eso, no un creador. Había un ser supremo. Ese ser supremo había desplegado una cierta actividad y dado, por no decir creado, ¿ya? Había emitido unas emanaciones de su ser. Emanaciones que se plasmaban en otros seres un poquito inferiores a él. La primera emanación también proyectó otra emanación y así, hasta la séptima emanación. La séptima emanación se descarrió y en vez de producir una otra emanación, lo que hizo fue crear el mundo material. Obviamente, todos ustedes saben, no era una sola teoría. La que les estoy diciendo es la teoría principal del gnosticismo, pero habían otras que modificaban un poquito, ¿no? Pero básicamente eso. Es decir, la creación del mundo físico es el producto de una emanación que se descarrió, ¿no? que actuó mal por alguna razón que importa. Ahora, entonces, ¿qué opinión tenían todos ellos, todos estos gnósticos platónicos, del mundo físico? Pésima, ¿no? Es mala. El ser humano, según ellos, es un espíritu prisionero en el cuerpo. El espíritu corresponde a lo de arriba de la línea y el cuerpo físico abajo de la línea. Por ahora, decían, el espíritu está prisionero del cuerpo. Y la salvación consiste
en liberarse del cuerpo. ¿No? El espíritu que logra liberarse del cuerpo es salvo. Ahora, claro, si se empieza a proyectar toda esa teoría, pero se lo hace con los términos del Evangelio, entonces se hace una confusión muy grande, ¿no? Imagínense que alguien venga y te diga, ¿quieres ser salvo? ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Quieres ser salvo? Bien, ¿no? Pero si era gnóstico, quizás lo que te estaba sugiriendo es que te suicides. ¿Notan? Porque claro, si el pecado y el problema actual del hombre está prisionero en el cuerpo físico, la solución es el suicidio. Y algunos de los gnósticos planteaban eso. Ahora, habían dos corrientes dentro de todo ello que sugerían una solución. Los epicúreos que decían, el cuerpo físico está hoy por hoy, donde está, y la forma de liberarnos de esta cárcel, que es nuestro cuerpo, es darle placer. Y si uno le da placer al cuerpo, el cuerpo, claro, en breve tiempo se va a terminar, porque vas a comer en exceso, vas a beber en exceso y otras cosas también en exceso, ¿no? Todo así, todo lo que te produzca placer, bienvenido, pero te va a matar. Sí, pues qué bien, porque si de otra manera vas a seguir prisionero en tu cuerpo. En el otro lado, en la otra corriente, estaban los estoicos. Y los estoicos decían, no, hay que hacer lo contrario. Hay que someter al cuerpo y obligarlo a que haga lo que tú intelectualmente sabes lo que tiene que hacer. Es decir, tienes que esforzarte, tienes que cumplir, y si en eso te va la vida, qué bien, porque entonces vas a lograr la salvación. Entendemos entonces el cuadro, ¿no? Lo que les estoy diciendo es un resumen, realmente el asunto es más complejo, pero no se necesita entrar tanto. Ahora, para los cristianos que habían oído el Evangelio y lo habían entendido, resultaba ser muy engorroso diferenciar la doctrina clara y tierna del Evangelio de todas estas sutilezas filosóficas que traían los griegos y que en algunos puntos coincidían con los mitos judaicos. Ahora conste que esto está en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, te he dejado en Éfeso, en la primera epístola, ¿no? En capítulo 1, te he dejado en Éfeso para que establezcas ancianos y corrijas los errores, las heterodoxias, y quites los mitos. En la Reina Valera han traducido fábulas. Ok, ahora ya sabemos cuál es el medio en el que el apóstol preocupado les escribe a los colosenses para librarlos. ¿Qué es lo primero que encontramos en el versículo 8? Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esta instrucción no es extraña, ¿no es cierto? El Señor Jesús utilizó la misma recomendación varias veces en los evangelios. Por ejemplo, en el
Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, le hacen la pregunta a los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén. Y la primera cosa que hace Jesús para contestar a sus preguntas es: tengan cuidado que nadie les engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos, no a ustedes. Eso estaba en medio de la recomendación para que no se queden en Jerusalén cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debía. Les dice, cuando vean eso, huyan a los montes. Y cuando ocurrió, Jerusalén fue destruida y los cristianos vieron de lejos, ninguno de ellos sufrió en Jerusalén. ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor. El Señor les había dicho, no se dejen engañar, y ellos no se dejaron engañar. Así que eso está bien, esa es la forma correcta. Aquí también el apóstol está instruyéndonos a los colosenses y a los paceños, a los bolivianos en general y a los cristianos de todos los lugares, básicamente lo mismo, que nadie les engañe, aunque venga con conocimiento filosófico y pueda usar el lenguaje de una manera sutil. Porque ¿cuál es la clave para poder determinar esto y conocer la verdad? De vez en cuando todos nosotros recibimos anuncios en el WhatsApp, ¿no? Alguien que creemos conocido o el amigo del amigo del amigo nos dice, tengo $5,000 que quiero vender. ¿Sí han recibido? Y dice, a 8 bolivianos. Y tú paras las orejas, ¿no? 8 bolivianos. Está bien, porque conseguir en otros lugares es más caro, ¿no? Buena cosa. Entonces, quieres hacer el cambio, quieres comprar los dólares. Algunos pensando en revenderlos, otros en utilizarlos en su próximo viaje, otros en lo que fuere, ¿no? En hacer una inversión. ¿Sí? ¿Será confiable algo así? Muy poco confiable, es muy difícil que eso ocurra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vas a llevar tus auténticos bolivianos y vas a salir con un montón de papelitos verdes sin valor alguno. Te han engañado. Te han engañado. Y en la vida hay muchos engaños, pero el engaño del dinero es solo una posibilidad que no es tan grave finalmente, porque lo que pierdes es dinero. Pero la persona que te quiere engañar con sus filosofías y huecas sutilezas no quiere necesariamente tu dinero, quiere tu alma. Y obviamente tu alma es mucho más valiosa. Reitero la pregunta que no he respondido antes. ¿Cuál es la clave para saber si el asunto, la propuesta, el negocio ofrecido está bien? ¿Cómo saber? Es muy fácil. La última cláusula del versículo 8. Dice, según Cristo. Si es según Cristo, es correcto. Si no lo es, no
no es correcto, no es equivocado, es falso. Y alguien podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué según Cristo? ¿Por qué no lo hacemos algo más universal? ¿Por qué no ponemos una clave más plural? Algo que sea potable para todos. ¿Por qué? Esta es la razón. Versículo 9. Porque en Él, ese Él es el pronombre que está sustituyendo al último sustantivo del versículo anterior, Cristo. Cristo es ese Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, esta es la doctrina central. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, está dicho en esta forma un poco más amplia, más interesante, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero significa exactamente eso, que Jesucristo es Dios. ¿Y eso cómo nos afecta? Versículo 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él es una afirmación que desafía o que exige más bien un desafío para demostrar que eso es cierto. Estás completo en Él. De vez en cuando miramos el mundo y nos vemos en desventaja. Cualquier tipo de desventaja, sea económica, sea social, sea profesional. Y dices, ¿cómo puede ser que no he avanzado como mis compañeros? No estoy yendo al mismo ritmo de los vecinos, etcétera, ¿no? Te sientes en desventaja. Porque el mundo te está llevando a enfocar la vida de esa manera. De vez en cuando alguien que te encuentra después de tiempo te dice, ¿y qué has hecho? ¿Ya eres rico? Porque era tu amigo de confianza, ¿no? Y tú, algunos pueden decir sí, pero la mayor parte de la gente no puede decir sí, ya soy rico, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Has perdido el tiempo? O especialmente entre las mujeres, ¿no? ¿Ya te has casado? Y entonces la chica traga saliva, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Tú también ya has sacado tu maestría? ¿Ya eres doctor? ¿En qué andas? El cristiano, si es sensato, va a poner la medida de su plenitud no en las cosas que vienen en las tradiciones de los hombres, va a poner en este asunto. Yo he recibido la salvación y ahora Cristo vive en mí. ¿Puedes tú tener algo mayor que eso? No es para jactarnos frente a nuestros amigos, ¿no? De todas maneras, nunca la jactancia es lo correcto, pero tú puedes recordar, sí, no soy tan rico como él, no soy tan afortunado como el otro, no soy tan aplaudido sí, no. Pero yo tengo al Dios creador que ha venido a mí.
Miren, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, esto obviamente no tiene que ver con los gnósticos, tiene que ver con los judíos que le andaban pisando los talones a los cristianos, diciéndoles, no estás completo. ¿Qué clase de creyente eres pues si no estás circuncidado? Y entonces alguno de ellos podría decirle a Pablo, pero ¿y si no estoy circuncidado? Y Pablo le dice, estás circuncidado, pero no en tu cuerpo, en Cristo. Es decir, has recibido la señal del pacto a través del bautismo. Porque eso es lo que dice. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No es lo que Dios haga en ti, concediéndote los anhelos de tu corazón, de tener más dinero, o tener más fama, o tener mejores relaciones, no sé, lo que fuera. No se trata de eso. Se trata de que estés en Cristo y en Cristo adquieras la plenitud de Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, aunque por ser gentiles ustedes no estaban circuncidados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dos mujeres entran a dar a luz a una clínica. Las dos dan a luz. El hijo de la una muere, ni bien nace. El hijo de la otra nace y está bien. Le extienden un certificado a la una, y cuando van a buscar el certificado para la otra, no hay. Ahora, la una tiene un bebé muerto con certificado. La otra tiene el bebé vivo sin certificado. ¿Cuál escogerían? Ni pensar, ¿no es cierto? ¿Para qué quieres el certificado si el bebé está muerto? Es exactamente igual. ¿Qué te preocupas de la circuncisión? Vosotros, dice, habéis recibido vida en Él. Ya tienes vida. El certificado se va a conseguir nomás, después se va a tramitar o lo que fuera, no hay problema. Tu bebé está vivo. ¿Ya? Tú tienes vida espiritual en tu corazón. Eso lo otorga Dios solamente por la fe en Jesucristo. Así de valioso es el asunto. Pero algo más. Hay otro certificado, otro documento. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, no existe realmente un acta. Está utilizando una proyección imaginaria de lo siguiente. Tú eres pecador. En la mente de Dios nunca va a ocurrir que Dios diga, ay, ¿cuál era el pecador? ¿Cuál era el pecador? Ya se me olvidó. ¿Creen que ocurriría algo así? No. Cuando tú has pecado, figurativamente, se ha levantado un acta.
Ahí está tu nombre. Y a continuación cometió tal pecado. ¿Qué dieras por quemar esa acta? Bueno, claro que hay un montón de libros, ¿no? Con actas empastadas por cada uno de tus pecados. ¿Qué dieras por deshacerte de todos esos fardos de papel, de actas de cada uno de tus pecados? No necesitas hacer nada. Jesucristo lo hizo. Quitó el acta que estaba en tu contra. ¿Y saben dónde la puso? En la cruz. Es decir, se proyecta otro símbolo. ¿Qué simboliza esto? La cruz donde yo estuve colgando, donde sufrí, donde ofrecí mi vida, esa es la cruz donde ha quedado tu acta. Cuando Dios vea el acta de tus pecados, no va a querer castigarte, porque va a ver la ofrenda preciosa de Jesucristo tomando tu lugar. ¿No quieren decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Ese es el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. ¿Ustedes cómo van a sentirse disminuidos, con complejo de inferioridad, porque nacen las tonterías de los griegos y no creen y no siguen, y tampoco de los judíos? Son un par de babosos. Los unos con su error y los otros con su falla. ¿Qué? ¿Cómo se van a preocupar? Ustedes son los únicos que tienen lo realmente valioso, que es la salvación en Cristo. En Cristo tienen todo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que es posible que nunca le hayas dicho a Jesús, Jesús, con todo respeto y reverencia, y te ruego, ven a mi corazón. ¿Ya le dijiste? Y si no le dijiste, dile ahora. Ven a mi corazón para darme salvación. Hay un antiguo himno que me gusta mucho. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Pues en Él hay lugar para ti. Que Dios les bendiga.